Amén, hermanos. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra en nuestros corazones. Padre, infunde en nosotros el don de tu Espíritu Santo e ilumina nuestro entendimiento y dispón nuestros corazones para comprender, Señor, tu palabra, tu voluntad y hacerla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, en la lectura del Evangelio de esta mañana y las lecturas previas en el Antiguo Testamento y el Salmo que hemos cantado, el Señor nos lleva una vez más por la pluma de San Lucas a meditar en cosas importantes para nuestra salvación, para la vida eterna. El domingo pasado y el antepasado, recordad que San Lucas nos llevó a considerar cómo es que nosotros debemos tener una verdadera y una profunda comunión, relación verdadera con el Señor, para de esa manera poder vivir en obediencia, amando al prójimo, pero amándole a él primero. Lo que vamos a ver en el Evangelio de hoy está muy ligado también a este mismo mensaje que el Señor nos está transmitiendo. En el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, el contexto inmediato a la lectura de hoy nos lleva a ver al Señor Jesús una vez más en muchas controversias con los judíos. Y después de esas controversias con ellos, en sus discursos, en su predicación, el Señor anuncia claramente que el que confiesa su nombre, el que le reconoce a Él como el Cristo, como el Señor, para seguirle y ser su discípulo, aquel que se une a Cristo confesando su santo nombre, como hacemos ya en el bautismo, pues Él mismo le confesará aquel día delante de su Padre, en el día del juicio. Él será nuestro abogado, Él será el que confiese nuestro nombre delante de su Padre. Pero de igual forma el que le niega, el que no confiesa su nombre sino que le niega, igualmente será negado en aquel día del juicio. Fijaos, el Señor está predicando el corazón del Evangelio, ¿no? Ese es el contexto previo en Lucas 12, en esta primera parte, el contexto a la perícopa que hemos leído hoy en el Evangelio. El Señor Jesús está mostrando claramente que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, el que rechaza esa obra del Espíritu que nos lleva a la convicción y a reconocer que Jesús es el Cristo, por lo cual debemos confesarle y seguirle. Aquel que blasfema contra esa obra del Espíritu Santo que Dios concede a todos y por lo cual nos llama al arrepentimiento. Aquel que rechaza y blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. En medio de ese anuncio, de esa predicación, nos dice San Lucas, aparece un hombre entre toda la multitud. Es decir, había una multitud escuchando la predicación, el anuncio del querigma por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aparece este hombre, ahí es donde inicia el Evangelio de hoy, pues en el versículo 13, aparece este hombre, pero que no está preocupado por las palabras que Jesús está dando. No está preocupado por su alma, no está preocupado por confesar a Cristo como el Señor. Este hombre está preocupado en sí mismo. Su corazón está encerrado en sí mismo. Y eso es lo que el Evangelio de hoy nos va a enseñar. Versículo 13 de Lucas 12. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que comparta o que parta conmigo la herencia. Fijaos, este hombre se acerca a Cristo una vez más, habiendo escuchado el anuncio del corazón del Evangelio, y este hombre se acerca de entre la multitud, es como que lo busca y levanta la mano
buscando sus propios intereses humanos y personales. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Allí es donde está su corazón. No ha entendido nada, no ha oído nada de lo que Jesús ha dicho. Veamos la respuesta del Señor. Mas él le dijo, hombre. No identifica con un nombre a esta persona, ¿no? Ni quién era. Y ese término general hombre, ¿no? Puede abarcar a cualquier persona en esta tierra, ¿eh? Cualquier persona en este mundo, en esta vida. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre está preocupado en sus cosas terrenales. Este hombre está con el corazón encerrado en la abundancia de sus riquezas materiales. Y este hombre tiene un problema real, un problema material con su hermano. Por algún motivo, su hermano ha recibido toda la herencia. No nos explica cuál es el motivo, pero su hermano ha recibido toda la herencia. Y este hombre ve en el Señor Jesús a un maestro, a un didáscalo, a alguien con autoridad moral y con autoridad espiritual, con autoridad religiosa, que puede en ese momento ayudarle. Pero ayudarle ¿cómo? Él ve en Jesús a ese maestro con autoridad que puede servir a sus propios intereses personales. No está viendo a Cristo, ni está viniendo a Cristo para buscar la salvación de su alma, ni para rendirse a Él como discípulo y verle y confesarle como su Señor. Él viene a Él para buscar su propio beneficio de parte de Cristo. ¿En qué me puede ser útil a mí Cristo? ¿En qué me puede servir a mí la fe? ¿En qué me puede beneficiar aquí materialmente la fe? ¿Cuántas personas se acercan tristemente de esa forma al Señor? ¿Cuántas personas se acercan a la fe y a la iglesia con esta triste actitud, buscando simplemente la solución a sus problemas temporales, buscando simplemente alguien que les pueda servir para alcanzar sus ambiciones terrenales? Esta no es de ninguna manera la forma en la que alguien debe acercarse al Señor. Ahora vamos a ver la respuesta del Señor porque es muy profunda. La primera parte de la respuesta que el Señor le da a este hombre es para ponerlo en su lugar. Él le dice, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez y partidor? Por supuesto, Jesucristo es Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, y a Él le ha sido dado todo el imperio, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y Él, muerto y resucitado, ha ascendido a la diestra del Padre y reina con poder y juzga, y vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, Él tiene todo el poder, el reino y el juicio está en su mano. Jesús no está diciendo aquí que no es juez, Él es juez de todos los hombres. Pero Jesús está haciendo aterrizar a este hombre. Le está diciendo, yo estoy hablando de cosas espirituales y me traes este tema terrenal, ¿dónde está tu corazón? Y le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez para estas cosas? Para estas cosas que tú me estás planteando. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo, hombre? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde están tus ojos? Y la segunda parte de la respuesta
es una advertencia solemne y general, ya no solo a este hombre, sino que es una advertencia abierta a todos los que están oyendo a Jesús allí y a todos los que oímos a Cristo a lo largo de toda la historia hasta el fin. Es decir, es una advertencia que llega, por supuesto, a la iglesia en todos los tiempos, a los cristianos en todos los tiempos, a los hombres en todos los tiempos, a nosotros hoy. Esa advertencia solemne, mirad, les dijo, ahí es plural, a todos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí el Señor utiliza estos dos verbos, mirad, y es un verbo que se traduce no solamente como un mirar físico, sino que significa cuidado, atentos. Eso es lo que significa, y así se traduce incluso en otras versiones. Mirad, en el sentido de cuidado, Estad atentos. Es dirigir la mirada a algo importante. El Señor nos está llamando la atención a tener cuidado con esto. Cuidado, atentos. Guardaos o vigilaos. También se puede traducir. Guardaos de toda avaricia. O codicia también. La palabra es pleonexia. Es una palabra que se refiere directamente al pecado de la codicia, de la avaricia, es decir, el deseo desmedido de tener más y más. Y el Señor está diciendo a todos, mira atentamente, mira con cuidado y vigila tu corazón, guarda tu corazón de la codicia, de ese deseo desordenado de tener más y más de lo que sea, de los bienes temporales. La codicia es un deseo, como he dicho, desordenado, condenado por el Señor ya en los 10 mandamientos. No codiciarás, no codiciarás. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni la mujer de tu prójimo. Es decir, los bienes que se pueden codiciar son muchos y diferentes. Y no son necesariamente malos los bienes que se pueden codiciar. El problema es la codicia. El problema es ese pecado en nuestro corazón que nos lleva a desear algo de una forma desordenada, desmedida, que nos lleva incluso a cambiar las prioridades, nos lleva a hacer lo que es indebido incluso por conseguirlo, a estar dispuestos a pecar en otras cosas para conseguir ese bien que no me pertenece, o desear desmedidamente algo que es ilícito que yo lo tenga. La codicia es un pecado grave, condenado por el Señor desde el principio en su ley. Y como nos dice San Pablo, el problema de la codicia es que es un tipo de idolatría. La codicia es idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, dice San Pablo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fijaos, San Pablo nos está diciendo claramente a la iglesia, claramente a los cristianos, haced morir. Si hemos muerto con Cristo en el bautismo y hemos resucitado juntamente con Él, como dicen Colosenses, y es el argumento desde el capítulo 2 y 3, si hemos muerto con Cristo, ya sacramentalmente en el bautismo, pues entonces en nuestra vida tenemos que vivir una vida muriendo al viejo hombre, lo cual incluye morir a eso terrenal, que incluye la avaricia, que no es otra cosa sino idolatría, y por todas estas cosas Dios juzgará al mundo. No en vano el Señor nos advierte una y otra vez, mirad y guardaos de la avaricia, de la codicia. Es una batalla que hay en el corazón humano. Y tenemos que guardarnos, mirar y guardarnos.
muchos tipos de avaricia, como digo, muchos tipos de avaricia, de cosas que pueden ser lícitas y de cosas que pueden ser ilícitas, lo cual agrava, ¿no?, el pecado, porque si encima de la codicia lo que codicio es ilícito, ya son dos pecados, ¿no?, graves. Cuidado entonces, cuidado, como nos dice el Señor, mirad, vigilad vuestro corazón. Ahora, el Señor continúa con este hombre y le dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fijaos el argumento que le da el Señor. Guárdate, guárdate de toda avaricia, porque como digo hay muchos tipos de avaricia. Guárdate de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Todos los tiempos de la historia, desde que el ser humano está caído en el pecado después de Adán, ha batallado con el pecado en su corazón, y el pecado de la codicia, de la avaricia, es evidente desde el principio. La envidia está íntimamente ligada a la codicia, y es un pecado que está desde el principio en el corazón humano. Realmente hace falta solo ver un poco alrededor nuestro en la sociedad en la que vivimos, porque han habido etapas, obviamente, de la historia peores en diferentes tipos de pecados, pero la sociedad en la que nos toca vivir hoy es una sociedad marcada por el materialismo, marcada por el consumismo y marcada por el egoísmo. Vivimos en una sociedad donde las personas están encerradas en sí mismas. Encerradas en sí mismas. ¿Cuántas personas hoy creen y afirman verdaderamente, con toda su convicción, con todo su ser, afirman que su vida consiste en la abundancia de sus bienes? ¿Cuántas personas hoy dedican todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su juventud, incluso sacrifican su propia familia, sus propios hijos, por dedicarse absolutamente a tener más y más y más? ¿Cuántos padres de familia, cuántos esposos tienen prácticamente abandonada su casa, su mujer, sus hijos, por estar produciendo y produciendo y produciendo más? ¿Cuántas mujeres ya no están en sus hogares criando a sus hijos, teniendo cuidado de su casa y de su marido, y ahora están fuera para realizarse, para ganar más y más títulos, más y más realización, más y más dinero, más y más posesiones, más vacaciones, más coches, más ropa, más joyas, más casas, más pisos, más fiestas? La vida del hombre, dice Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué triste es ver que en sociedades incluso cristianas las personas están centradas en sus bienes. Ahora el Señor va a ilustrar su argumento con una parábola, como él suele hacer. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fijaos la parábola que nos da el Señor.
El hombre se acerca preguntando acerca de la heredad, que él quiere que su hermano parta con él. Y ahora el Señor le va a dar una parábola en la que habla de una heredad. Un hombre que tenía una heredad y que había producido mucho, es decir, lo que el otro hombre podría soñar. Oye, quiero recibir una heredad que encima produzca mucho para que yo sea rico, abunde en mis bienes y pueda descansar. Qué triste es para mí escuchar tantas personas en este mundo, en mi trabajo, en el mundo, que su sueño es ganar la lotería. Ganar la lotería para solucionar supuestamente sus problemas, tener abundancia, dejar de trabajar y dedicarse a disfrutar. Qué triste es para mí, y lo escucho de boca de casi todo el que me rodea. Este hombre tenía una heredad que había recibido y produjo mucho. Tenía mucho. Y en su abundancia material, en su gran abundancia, este hombre, fijaos, este hombre no tiene necesidad, este hombre está sobreabundando de bienes materiales, y en su abundancia este hombre inicia un diálogo interno. Es curiosa esta parábola porque nos muestra ese diálogo interno, esa conversación interior que el hombre tiene, que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Nos encontramos muchas veces del día hablando con nosotros mismos, ¿no? En un diálogo interno. Hay diálogos internos muy saludables, como en los Salmos, ¿no? Alma mía, alaba al Señor, ¿no? ¿Por qué te abates dentro de mí? Hay diálogos, por supuesto, internos que son muy fructíferos espiritualmente, pero el diálogo de este hombre, fijaos, ¿qué dirección tiene? ¿Qué tipo de diálogo interno es el que él tiene? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe, regocíjate. El diálogo interior de este hombre está marcado por la avaricia y por la codicia. Es un diálogo que está centrado en sí mismo. Es un diálogo que está encerrado solamente en sí. No es capaz de salir de sí mismo. En ese diálogo mental de la abundancia de sus bienes y de los problemas que esto le plantea y de las soluciones que él encuentra y del futuro en el que él ve las cosas, todo ese diálogo está encerrado en sí mismo. En su diálogo no aparecen ni sus familiares, ni sus vecinos, ni los pobres que necesitan. No hay nadie en ese diálogo, solamente está él. Él es el centro de lo que hay en su pensamiento. Este hombre codicioso está encerrado en sí mismo, porque eso es lo que hace la codicia. El pecado de la codicia es encerrarte en ti mismo y tener más y más para ti. Y todo es para ti. Y te aleja, te desconecta de Dios y de los demás. Te encierra en la prisión de ti mismo, de tus propios deseos desordenados. El problema es que ante su diálogo interior, ante el diálogo que él tiene consigo mismo, ante sus ambiciosos planes, existe un pero. Y el pero se lo va a poner Dios inmediatamente. Hay un pero que va a frenar sus planes. Versículo 20. Pero Dios le dijo. Ante el diálogo interior de este hombre lleno de codicia, está el pero de Dios. El Dios que gobierna sobre todas las cosas, al Dios que le pertenecemos aunque no queramos pertenecerle,
al Dios que tiene en sus manos nuestra vida, aunque creamos que la vida es nuestra. Al Dios que nos ha dado vida y nos la quita cuando Él lo decida, aunque creamos que la vida es nuestra y nos pertenece. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Fijaos, el pero de Dios pone un freno absoluto a los planes de este hombre necio. Es interesante la palabra necio. Esa palabra en el griego realmente, afrón, es una partícula que significa sin, ¿no? Es un privativo, ¿no? Y frón viene de razón, de mente, ¿no? Es sin mente, ¿no? Es algo irracional. Necio es el que es irracional, el que no está realmente utilizando la razón. Y Dios le está diciendo a este hombre necio, irracional: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, todo lo que has amontonado y los planes que te has hecho, ¿de quién van a ser? ¿Te los vas a llevar ahora que vienen a pedir tu alma? Esto nos recuerda a estas culturas antiguas, ¿no? Idolátricas, los egipcios, los mismos incas, que enterraban a sus faraones con todos sus oros y con todas sus riquezas, con comida incluso. ¿Se lo llevaron? Nada, los arqueólogos ahora destapan las tumbas y todo está ahí. No se han llevado nada, ¿no? Jesús está diciendo: eres necio, eres irracional, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que te has provisto, tantas riquezas que tienes acumuladas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? Como dice en Santiago, el moho de vuestras riquezas, ¿no? Vuestro dinero ahí amontonado, lleno de moho, pudriéndose el dinero, lo que tienes amontonado en una cuenta. ¿A dónde te lo vas a llevar? ¿Quién va a recibir eso? Y el Señor dice: así es decir, necio, irracional, así es el que hace para sí tesoro, el que acumula para sí el tesoro, el que ambiciona y codicia y se llena de lo temporal y lo acumula en esta vida para sí mismo. El que hace eso es necio, irracional, y no es rico para con Dios. Necio es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuidado. El Salmo 39:4 dice: hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Nuestra vida es un vapor. Ciertamente, dice el salmista, es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Dice el salmista. Mi esperanza está en ti. Fijaos el Espíritu Santo inspirando estas palabras tan preciosas. El hombre es como una sombra que pasa, completa vanidad. Nuestra vida aquí es efímera, pero mi esperanza está en el Señor, en lo eterno. Como hemos leído en Eclesiastés, todo lo que vivió Salomón en la primera lectura, todas las riquezas que él tuvo, todo lo que amontonó, plata, oro, tesoros, dice, todo lo que él tuvo. Y finalmente dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Fijaos la conclusión que nos está dando el Señor. Así es, necio es, irracional es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es decir, necio es aquel que vive encerrado para sí mismo, aquel que amontona bienes y bienes de este mundo,
los bienes temporales de esta vida. Aquel que acumula y acumula para abundar en esos bienes para sí mismo. Ese es el insensato, porque está viviendo una vida centrado solamente en sí mismo. Una vida en la que acumula todo y todo para él. Es irracional, porque cuando mueras nada de eso te vas a llevar. Dinero, casas, coches, motos, ropa, joyas, carreras, trabajos. Nada, no te vas a llevar nada de eso cuando el Señor venga a pedir tu alma. Ni siquiera tu vida es tuya. Dios mismo puede pedir nuestra alma hoy. Pero el Señor nos dice que debemos ser ricos para con Dios. Fijaos ese contraste, porque esto es muy importante. Él dice, necio es el que es rico o el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Es decir, el ser necio no solamente es no hacer tesoro para ti mismo, sino el ser rico para con Dios. ¿Y cómo se es rico para con Dios? ¿Cómo se es rico para con Dios? Pues San Lucas nos lo dice en este mismo pasaje más adelante. Realmente toda esta enseñanza y esta perícopa va a concluir más adelante hasta el versículo 53, sino que no podemos exponer todo el pasaje, pero fijaos, después de esta parábola, el Señor empieza a hablar a sus discípulos acerca de que no deben afanarse por lo material. Siguiendo la misma idea, pues por eso no debéis afanaros. ¿Por qué comeréis? ¿Qué vestiréis? No os afanéis, dice el Señor, sino buscad, versículo 31, mas buscad el reino de Dios, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y fijaos lo que dice en el 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema de este hombre codicioso era dónde estaba su corazón, y su corazón estaba en sus bienes materiales. Y el Señor dice, no, si tú quieres ser rico para con Dios, tú tienes que redirigir tu corazón. Tu corazón se tiene que enfocar en las cosas eternas. Busca el reino de Dios y su justicia. Entrega tu vida al Señor, sal de ti mismo. Ser rico para con Dios es todo lo opuesto a ser rico para nosotros mismos. Ser rico para con Dios es salir de ti mismo, no encerrarte en ti mismo como el codicioso. Salir de ti mismo y darte a ti mismo, primeramente a Dios, para buscar su reino, y darte al prójimo viviendo en la caridad. Por eso nos dice aquí claramente, ¿quieres hacerte bolsas en los cielos? ¿Quieres hacerte riquezas en los cielos? Lo que dice Jesús. ¿Quieres ser rico para con Dios? Tienes que salir de ti mismo. Tienes que estar dispuesto a renunciar a ti mismo, a renunciar a lo que tienes y a lo que eres, por causa del reino, a renunciar a lo que tú eres, por amor a Dios y por amor al prójimo, a dar de lo que tú tienes, no a acumular insensatamente, cuando hay tanto y tanta necesidad en este mundo. Esto no significa que no puedas tener un ahorro para cosas importantes, pero tú no puedes vivir para atesorar y llenarte y tener ambiciosamente más y el dinero y lo que tienes y no eres capaz de dar limosna, no eres capaz de por misericordia dar al que no tiene. Más adelante Lucas habla de la parábola del administrador, del mayordomo, y Dios juzgará quién fue el mayordomo fiel, el que administró lo que Dios le dio, el que lo administró y no abusó de los hermanos, de los que estaban en necesidad. Cuidado, tenemos que ser ricos para con Dios. San Pablo nos recuerda esto también cuando se lo dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 6, 17, dice, a los ricos de este siglo, y está hablando a la iglesia, a los ricos de este siglo,
Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fondo para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Claramente San Pablo dice, el que es rico en esta vida no puede ser rico solo para sí mismo. Que viva con tranquilidad, con honestidad, con sobriedad, con la abundancia que Dios da, pero el dinero y lo que él ha recibido no es solo para él, sino que tiene que ser rico en buenas obras. Si Dios te ha dado o te da, es para que no gastes principalmente en ti. Es para que eso lo utilices para el bien de los que necesitan, especialmente los hermanos en la fe en necesidad. Que vivas con lo necesario, no que vivas mal, tampoco, ni si quieres vivir en pobreza, renunciando a todo, hazlo. Gloria a Dios, eso tiene también un galardón glorioso, ¿no? En el cielo. Si tú renuncias a todo por darlo a los pobres, eso tiene un gran galardón en el cielo. Pero el Señor ni siquiera te pide a todos que renuncies a todo lo que tienes, pero que vivas con sobriedad, con lo necesario, con contentamiento, pero que sepas de lo que tú tienes, que Dios te lo ha dado, que lo sepas administrar correctamente para vivir en la caridad, es decir, saliendo de ti mismo sin acumular y dando al que necesita. De esa forma, dice aquí San Pablo, se acumula un buen fondo, un buen tesoro para el día del porvenir, para echar mano de la vida eterna aquel día. Eso es ser rico para con Dios. Vivir con la mentalidad en el reino de Dios, en la justicia del reino de Dios, en la santidad del reino de Dios, sirviendo a Dios y saliendo de ti mismo también para amar al prójimo. La caridad, en definitiva, es la moneda con la que se ahorra en el banco celestial. Es el tipo de cambio, ¿no? Si tú quieres ahorrar dinero en un país y llegas con una moneda extranjera, no te vale. Tienes que hacer un cambio, vas a un cambista y ahorras en la moneda del lugar. En el cielo es igual. Tus bienes terrenales tienes que cambiarlos por caridad. Esa es la moneda con la que se ahorra en el cielo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Así que, como conclusión, solamente pregunto, ¿cuál es nuestra motivación para acercarnos a Cristo? Espero que no sea como la de este hombre, que era nada más satisfacer sus propios deseos y necesidades. Mi segunda pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Hay codicia en nuestro corazón? ¿Hay codicia en nuestra vida? Mira y vigila. Miremos y vigilemos nuestro corazón y limpiémonos de toda codicia. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Vivimos una vida centrados en nosotros mismos y en alcanzar nuestros bienes y las cosas terrenales? Observemos y vigilemos nuestra vida. Si estamos encerrados en nosotros mismos, arrepintámonos. Renunciemos a vivir en la prisión de nosotros mismos. Vivamos una vida racional, que es salir de nosotros mismos para entregarnos a Dios y buscar el reino y entregarnos en la caridad a los que nos rodean. No solamente pensar en nosotros mismos ni en nuestro propio bien. Sal de ti mismo para darte a Dios y al prójimo, para vivir en caridad. Y pidamos al Señor la gracia que necesitamos para esto, porque no somos suficientes ni capaces en nosotros mismos. Pidámosle a Dios la gracia de ser llenos de caridad y ejercitarnos en ella para hacer tesoro en el cielo. Que el Señor aplique con poder su palabra por su Santo Espíritu en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.